¿Qué tal y muy buenas noches? Son las 7 de la noche, hora de Miami, hora del este en los Estados Unidos, y el juego político cambió entre Cuba y Estados Unidos. Por primera vez en casi 56 años, un presidente de Estados Unidos tiene una conversación con uno de los dos hermanos Castro que han dirigido la isla de Cuba por esa misma cantidad de años. Y han hecho esta conversación para ponerse de acuerdo en cómo hacerse amigos nuevamente desde el punto de vista diplomático y comercial. Las noticias son enormes. El presidente Obama declaró hoy a mediodía que piensa establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Cuba, a su vez, libera a Alan Gross. Estados Unidos libera por su parte a los 3 espías que todavía permanecían en cárceles norteamericanas, los conocidos miembros de la Red Avispa, y que habían sido acusados y condenados por una corte federal norteamericana. Así como otra serie de medidas importantes que no eliminan el embargo, pero sí lo debilitan grandemente. Comenzamos a esta hora una cobertura especial para llevarle a usted no solamente la información, sino qué significa los pasos que ha dado la Casa Blanca en estas últimas 24 horas. No es un día histórico, es un día que cambia la historia. Bienvenidos a María Elvira en esta cobertura especial que comienza a las 7 de la noche en Mira TV. Bueno, como digo, y ustedes estaban viendo ahí, es un paso histórico, le damos la bienvenida, es una cobertura que comienza a las 7 de la noche y no sabemos cuándo va a terminar. Sin duda que es un momento no histórico, como digo, sino sumamente importante para esta comunidad y las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Déjeme solamente mostrarle un fragmento de las palabras del señor Alan Gross, que llegó a los Estados Unidos en la mañana de hoy y a mediodía hizo estas palabras para la prensa norteamericana. Veamos el primer fragmento. Hoy es el primer día de Hanukkah y pienso que este es el mejor Hanukkah que he pasado en mi vida. Qué bendición es el ser ciudadano de este país y muchas gracias, presidente Obama, por todo lo que has hecho. Bueno, un Alan Gross que llega de Cuba acompañado de su esposa, que sin duda está rejuvenecido o por lo menos revitalizado, y el primer día de Hanukkah le damos la bienvenida al señor Pablo de Cuba, que también es miembro de la comunidad judía cubana. Gracias a ti, María, por estar con nosotros, un miembro de la comunidad judía norteamericana, liberado, sin duda que será el tema más importante para ustedes en los cubanos americanos judíos. Y también está con nosotros Ramón Saúl Sánchez. Gracias, Ramoncito, por estar en un día que sin duda lo esperabas. Y bueno, vamos entonces a preguntarte ahora qué te pareció. Empezamos con usted. ¿Dónde lo toma la noticia? ¿Qué le pareció? ¿Qué piensa en el primer momento cuando la escucha? Bueno, yo lo primero que empecé a tratar de deslindar cuál era la noticia, si era la llegada de Alan Gross a Cuba o si se estaba planificando una tendencia de fachada democrática ante las cámaras. Bueno, son muchas noticias. Claro, Alan, eso los espías, empecé a decantar, Obama, ¿no? Raúl. Entonces, la parte del bloqueo no me está diciendo nada. O sea, van a flexibilizar lo que ya ocurre, lo veo como un cinismo más, ni tarjetas de débito, ni tarjetas de crédito. Eso ocurre hace años en Cuba. Lo del comercio, cada vez que se empeñaba Fidel, así lo hacía. Me alegro mucho. Gracias 10.000 veces a Dios, un día hoy significativo en Hanukkah, que llegó Alan Gross a Cuba. Ahora me preocupa, a los Estados Unidos, de Cuba a los Estados Unidos. Ahora me preocupa que hayan intercambiado 3 delincuentes por un inocente. Porque siempre se ha hablado de que Alan Gross es inocente y que ha estado injustamente bajo un régimen dictatorial que no ha cambiado en una cárcel cubana. Amén, lo tenemos aquí. Baruch atah Adonai. Me preocupa cómo de una forma tan rápida. No he visto ningún indulto, ningún procesamiento. Sabemos que llevamos 18 meses en esta fachada democrática haciendo esto. Entonces yo me preguntaba, ¿tenemos una noticia o tenemos una infamia? ¿A dónde quiero deslindar? Vamos a dejarlo ahí. Gracias. ¿Dónde estaba usted?
Estaba en mi trabajo cuando empecé a recibir toneladas de llamadas de la prensa y de compañeros de nosotros, Facebook, de todo el mundo. Pero esto es algo que nosotros pensábamos que en algún momento iba a llegar. Hace tiempo que hemos venido diciendo, los retos no son solamente para la dictadura, los retos vendrán también para la oposición y para el exilio cubano. Aquí tenemos el reto más grande en los últimos, por lo menos, 30 o 40 años, al cual tenemos que inteligentemente dar respuesta a nosotros, no sentirnos que se nos ha caído el techo en la cabeza. No es así. De todo esto podría al final del día salir cosas positivas si nosotros... Dígame, ok, vamos a tomar la noticia paso a paso. ¿Qué podría salir positivo de esto? Cuatro noticias importantes. La primera cuestión es que el régimen haya hecho algunos cálculos políticos que le salgan mal. La segunda cuestión es que todo esto también crea resquicios en el sistema, introduce elementos dentro de la sociedad cubana que podrían ser utilizados por los opositores cubanos, incluyendo las nuevas tecnologías, la comunicación, todas estas cosas, ¿no? Lo que quiero decir, María Elvira, dentro de lo malo que puede haber sucedido, nosotros en lugar de sentirnos fatalmente derrotados, no creo que ese es el caso. Yo creo que tenemos que invigorar nuestra lucha en favor de la democracia en el país. Entonces hay puntos rescatables, es lo que está diciendo Ramón. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ramón. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente. Dígame entonces cuáles son los puntos rescatables. Vamos a dejar a un lado el hecho de Alan Gross intercambiado por los espías. Vamos a dejar a un lado el hecho que Raúl llamó a Obama. Vamos a mirar entonces ahora las nuevas disposiciones por parte del presidente donde permiten más remesas, más dinero, más viajes de los norteamericanos, que se puedan... Todo eso que vamos a estar ahora hablando durante esta hora. Pienso que una de las cosas que yo quisiera rescatar urgente es que la remesa de este pueblo, aquí que se llama los cubanos en el exilio, sirva de inversión sin retorno. Que el gobierno, en vez de pedirnos más dinero para tener ellos parte de ese acceso, porque no nos equivoquemos, no toda la plata de la remesa cubana va al gobierno, el último que le llegue es el gobierno. Todo se queda en el mercado intermedio negro. Sea como parte de la inversión. O sea, yo quiero abrir un bufete en Cuba. Yo quiero hacer una entrevista contigo en el malecón, me lo prometiste hace muchos años. El problema va a estar en que si me lo dejan hacer, yo como cubano, ya olvidémonos que soy norteamericano, yo como cubano. Bueno, y eso me parece que es importante. Sabemos que la noticia dice que hay mucha concesión por parte de los Estados Unidos, o por lo menos una ampliación, una suavización, un relajamiento por parte del embargo, pero no hemos visto cuáles son los pasos que el gobierno cubano va a tomar. Pero lo que él está diciendo es que ahora le permitan a los cubanoamericanos no solamente comprar una casa, sino entrar libremente y poner un bufete. Mira, el gran ausente de estas negociaciones es el pueblo de Cuba. Y en gran parte por no tener representatividad, no ser factor todavía. Tenemos que continuar trabajando para convertirnos en ese factor, porque el tema, la temática de los derechos humanos tiene que incorporarse no en el último renglón de las negociaciones, sino en el primer renglón. En esto yo saludo a Amnistía Internacional y a Freedom House, que en el día de hoy han dicho, está muy bien todo eso, pero ¿dónde están los derechos humanos? Bueno, que fue el último renglón de lo que dijo el presidente Obama. Déjeme solamente destacar los 3 puntos desde el punto de vista comercial más importantes. El primer punto político es que van a restablecer relaciones diplomáticas. Eso significa de que hay un embajador norteamericano en La Habana y viceversa. Ahora, esa es la parte política. Vamos a la parte económica. Estos son los 3 puntos más importantes que dice el presidente en su intervención del día de hoy. Adelante. He indicado que el secretario Kerry debe conversar con Cuba sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas que han estado separadas desde 1961. Estados Unidos va a poner una embajada en La Habana y funcionarios de alto rango van a visitar Cuba. Donde haya intereses compartidos, lo haremos. En asuntos como salud, inmigración, contraterrorismo, tráfico ilegal de droga y desastres naturales. En segundo lugar, le pedí al secretario Kerry de revisar la designación de Cuba como promocionador del terrorismo. En tercer lugar, estamos tomando medidas para aumentar viajes, comercio y el flujo de información hacia y fuera de Cuba. Esto es fundamentalmente sobre libertad y ser abiertos, y expresa mi creencia en los beneficios de un acercamiento de pueblo a pueblo. Con estos cambios será más fácil para estadounidenses viajar a Cuba y americanos podrán usar crédito
en la isla, tarjetas de débito y de crédito. Estos son los pasos que yo puedo tomar como presidente de Estados Unidos. El embargo impuesto desde hace décadas ahora está codificado, es ley. Mientras transcurren estos cambios, me gustaría conversar y debatir con el Congreso sobre el levantamiento del embargo. Estos son las palabras del presidente Obama a las 12 del día cuando nuestro noticiero de Mira TV lo estaba transmitiendo en vivo. Es una cobertura que ha continuado durante toda la tarde de hoy y que continúa durante toda la noche, incluyendo ahora las 7:10 hora del este, hora de Miami, en el sur de la Florida o en los Estados Unidos. Entonces, ahí estaba el presidente Obama hablando de los puntos más importantes. Primero, establecer las relaciones diplomáticas. Después, la de quitar a Cuba de la lista de los países terroristas. Después, más flujo de información. Vamos entonces a ir a la parte del flujo de información. ¿Cómo entonces el gobierno de La Habana va a permitir que ese flujo se lleve a cabo? ¿Cómo podría ser? Vamos a decir. Bueno, la primera pregunta que yo me haría hoy para empezar a ver cómo se hace esto es ver si las declaraciones de Obama se vieron en La Habana. Lo primero. ¿Se vieron las palabras de Raúl? Pero no sabemos lo de Obama. Eso es lo primero que yo preguntaría hoy. Porque lo de Raúl ha sido un Raúl interpretó lo que Obama decía. Imagínate. Bien, ese es el segundo paso. El segundo paso, perfecto, el intercambio de información. Hagámoslo. Ahora, ¿quién tiene el acceso? Lo que estaba hablando ahorita Saúl. ¿Quién va a accesar? Nadie, si no es representatividad. Segundo, si voy a negociar con alguien que me dé acceso, voy a negociar con una empresa del Estado. Es decir, va a responder a una política estadual, no una política ni de libre empresa, y menos aún de concesión de estabilidad jurídica. ¿Cómo sería el mejor escenario? Que ese Estado, que el Dame Estado un país permita que... de Estado de Derecho. Vamos ahí. Que Cuba se siente y diga, bien, cubanos, vamos a ir al Estado de Derecho, sentémonos. Vamos a reconocernos todos, hablemos. Hay elementos fundamentales que deben ser exigidos, que son indicativos reales de reforma. Por ejemplo, hay que modificar el sistema jurídico de Cuba. Si tú no haces ese, si tú no das ese paso, no has hecho nada. Hay que separar los poderes del Estado. Los estamentos del Estado tienen que monitorearse unos a los otros. En eso no estamos viendo nada de eso en Cuba. Entonces, todavía en lo que tiene que ver con política, ahí no hay nada que esté reclamando esa parte y esa es la que nos corresponde a nosotros. Con relación a la información, María Elvira, todas estas empresas que podrían entrar en el futuro en Cuba tienen que operar en un ambiente al cual ya están acostumbrados, de información, de internet, de comunicaciones, de todas estas cosas. Si el día de mañana ya está fatalmente decidido que ellos van a estar ahí presentes, esto podría crear entonces esa demanda de esas comunicaciones de la cual se puede beneficiar la oposición para poder mantener comunicación e información. Entonces, por lo que oigo durante todo este segmento que tú has dicho, que de estas medidas puede haber un beneficio palpable y real para la oposición dentro de Cuba. De estas medidas, en lugar de ponernos la mano en la cabeza fatalmente, decir, ya que esto pasa, hay un nuevo escenario de lucha, vamos a ajustar nuestra estrategia a ese escenario. 10 segundos. Pienso que sí. Ahora, lo que yo pregunto, eso que habla mi estimado amigo, Europa lo viene haciendo hace 30 años y no ha pasado nada. Por Dios, no ha pasado nada. Es un problema de poder de gobierno, de ejercicio, de Estado acabado, de sistema inoperante, dictadura, no de fachada democrática, dictadura. Yo soy parte de este pueblo. Y ahora estamos, ¿no? Y sin duda que muchos piensan como usted, y por eso estamos analizando lo que ha ocurrido y vamos a continuar, repito, en esta cobertura especial. Recién comienza el anuncio, se acaba de dar a conocer, vamos a seguir analizando, vamos hasta las 11 de la noche estar aquí con ustedes analizando punto en punto lo que acaba de ocurrir el día de hoy, que comenzó la noticia a las 8 de la mañana. Ya regreso con más análisis.
Bueno, continuamos esta cobertura especial que, como usted sabe, comenzó al principio del día de hoy. No es un día histórico, es más que histórico, es un día trascendental para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y bueno, ¿quién mejor que dos mujeres importantes de esta comunidad? Una periodista, la otra que ha estado muy involucrada porque ha sido la presidenta y ha sido la directora de uno de los grupos más importantes de influencia en Washington cuando se trata del exilio, la señora Remedios Díaz Oliver. Muchas gracias. Gracias, María Elvira. Gracias. Y es importante su opinión en un día tan importante para esta comunidad, también como lo es lo de Marían de la Fuente, una de las periodistas más respetadas del sur de la Florida. Gracias, Marían, por estar con nosotros. Y bueno, porque es importante conversar con ellas, porque es la parte internacional. Nosotros a veces nos centramos mucho en el sur de la Florida, pero esto es una noticia que tiene repercusión y donde otros países han estado involucrados. Canadá, España, México, el Vaticano. Cuéntame, ¿cuál es la información que sabes del Papa? Bueno, lo que sabemos hasta este momento es que Su Santidad el Papa ha estado en conversaciones directas con el presidente en al menos 2 ocasiones que se hayan podido constatar. En la última de ellas se tuvo como base la liberación de los presos de Guantánamo y eso dio paso después a las relaciones de la isla. Él asumió con el presidente una posición, en este caso, de mediador, incluso quiso hacer de mediador entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba para que de alguna manera esas medidas de restricción pudieran suavizarse al punto de que se llegara a la decisión que ha tomado el presidente el día de hoy. Así que creo que ha tenido buen peso. ¿Y por qué tú crees que Francisco no solamente logró su cometido, sino porque es tan interesado en particular en Cuba? Bueno, fíjate que yo no creo que sea solamente particularizado en Cuba. Yo sí siento que el Papa Francisco, uno de los grandes cambios que ha hecho ha sido un pontificado mucho más cerca de la gente y de los intereses de la comunidad internacional. Él ha sido además uno de los impulsores ahora mismo en acabar con ISIS, con ISIS. Ha levantado su voz incluso por primera vez, o sea, un Papa que representa a la Iglesia Católica ha levantado su voz en contra del famoso Estado Islámico y ha querido de alguna manera también mediar en crisis en otros países, ha levantado su voz contra el abuso a los derechos humanos en Venezuela. Es un Papa activo y yo creo que siempre que lo dejen va a tratar de tomar esa posición preponderante. Y bueno, está cercano a nosotros, ¿no? Habla español, pertenece a nuestra cultura, es argentino. Entonces, Remedio, sin duda que, como lo dije al principio, el grupo al que tú perteneces, que es el PAC, que como se le conoce, pero para el cubano común y corriente que se acordaba de la Fundación Nacional Cubano-Americana, después cuando hubo una ruptura y 2 grupos se apartaron, sin duda que el grupo al que tú perteneces es el de mayor influencia en Washington, cuando se trata de la política a favor del embargo. ¿Cómo te sorprende esta noticia? ¿Dónde la escuchaste? Y cuando la sentiste o cuando te diste cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿qué pensaste? Bueno, yo te diría un par de semanas, estamos pensando que ante el fracaso de la administración de Obama en todos los temas internacionales, él tenía que hacer algo que llamara la atención. Precisamente le decía a Marían antes de entrar aquí en el programa que he recibido varios emails de personas de España que me decían tenía que hacer algo para llamar la atención. Yo no creo que el Papa fue a Obama a resolver esto, yo creo que fue Obama el que se puso en contacto con el Papa, con México, con España y con otros lugares para tratar de armar algo que le diera prestigio porque lo ha perdido totalmente. No se había visto un presidente que ganó en 2 ocasiones con tanta votación que en estos momentos esté tan desprestigiado. Su política internacional ha sido un fracaso. Okay. Y entonces Cuba es la ficha de cambio. ¿no? La ficha más fácil. Okay. Lo de ISIS es difícil, el Medio Oeste es difícil, el Medio Oeste es difícil, China es difícil, Vietnam es difícil. ¿Qué era lo fácil? Cuba. Y entonces nos han entregado otra vez, nos han vendido otra vez. El 17 de abril de 1961 fue la primera bahía de cochino. El 17 de diciembre del 2014 es la segunda bahía de cochino. Es decir, que eso es lo que está pasando. Una verdadera traición, no solamente a nosotros, los cubanos, una traición a los americanos, porque americanos fueron asesinados en los hermanos al rescate y se olvidó completamente de esos señores y de esa familia. Ok, esa traición a la familia de los hermanos al rescate, pero la traición a nosotros, cuando usted dice a la comunidad cubanoamericana, ¿dónde está la traición? Es una traición porque desgraciadamente se olvida
de que los que estamos aquí, muchísimos tienen familiares que fueron asesinados y fusilados en Cuba. El embargo no se creó porque Alan Gross esté preso. El embargo se creó cuando las empresas americanas en Cuba fueron intervenidas y sus legítimos propietarios no se les pagó por ese robo a mano armada que se hizo en Cuba. Es decir, hay una serie de factores que a los mexicanos no les interesa porque no les robaron nada, a los argentinos no les interesa porque no les robaron nada, a los españoles tampoco les interesa porque no les robaron nada, a los cubanos y esa es tampoco en el aspecto del robo, aunque le robaron todas las empresas privadas cubanas. Pero esa es la perspectiva. Y fíjate que aquí hay que hacer un análisis que creo que tenemos que mencionarlo. Una cosa es la realidad que se vive acá, la realidad que nosotros podemos tener de estar en contacto con gente que obviamente salió de Cuba, que ha vivido en carne propia lo que tuvo que ser dejar su patria, estar alejado de sus familias, y otra cosa es el sentido que el embargo tiene en este momento para la sociedad americana en su conjunto y para la sociedad internacional. Fíjate que esto es muy curioso. Para empezar, Alan Gross es... ¿Cómo es posible que un señor que simplemente va con una tableta para poner unos teléfonos satelitales se convierta de repente en el detenido precisamente por esas circunstancias y en el mayor vendido ante la administración de Washington en los últimos años? Necesitaban una moneda de cambio, no es el peso que pudiera tener, sino era un peso con la administración. Y ese peso le ha servido ahora para que 3 asesinos convictos, 3 asesinos confesos además, de forma inexplicable hayan sido puestos en libertad, porque yo no sé ustedes, pero yo no me trago la historia esta del señor de inteligencia que llevaba 20 años allá, claro. No me lo trago. Pero bueno, conocemos cómo es la política y usted la conoce mejor que nadie, que en algunas ocasiones la ley pues se obvia, y ahí está que el mismo Kerry le había dicho a la congresista Ileana Ros-Lehtinen que no había equivalencia entre Gross y los otros 3, y ahora Kerry está anunciando que va a ir a Cuba, que es una de las últimas informaciones. Kerry no se sabe cuándo, pero ya lo dijo, que es el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Dónde han estado los congresistas cubanoamericanos en todo esto? Porque han sido los grandes abanderados de esta lucha, y a mí me ha llamado la atención abrir esta mañana, que me ha tocado participar en varios programas de televisión. No están. Estaban congresistas de California, estaba congresista de Nueva York. ¿Dónde están nuestros congresistas cubanoamericanos en todo esto? ¿Y dónde eso es la parte de ignorar a una comunidad? Es decir, están ignorando a la comunidad cubana completamente, la quieren eliminar. ¿Y qué van a hacer La ustedes? quieren sacar del mapa. Muy fácil. Al respecto, bueno, desde el punto, repito, usted tiene una presencia en Washington importante. Me estaba diciendo antes de entrar en el programa que ya están pensando tomar la acción legal. ¿Cuál es la acción legal que puede tomar un grupo como el de ustedes? No sé, yo no te puedo decir eso ahora, pero en enero los congresistas, los senadores, demócratas y republicanos que están en Washington, verán las ilegalidades que existen aquí, porque hay ya un estudio completo de una serie de ilegalidades que tiene lo que ha hecho el presidente. El presidente es muy fácil anunciar todas esas cosas, coger un avión, irse a jugar golf a Hawái e ignorar la situación de tanta gente. En el medio de la Navidad. La política del pato cojo, o sea, fíjate que se decía que el presidente estaba muerto, pero en este último mes ha resucitado. Reforma migratoria, a golpe de lo impongo, de cambio climático, y ahora viene con lo de Cuba, que había sido la perla durante muchísimos años. Ahora, la realidad es cuánto la comunidad internacional, España, Canadá, México, la América Latina, apoya la posición de Obama. Eso es lo que quería comentarte, María Elvira. Todo el mundo lo aplaude y lo apoya. Exactamente, esa es la cuestión. Que nosotros tenemos una realidad que es la realidad que vemos y que vivimos aquí todos los días. Y desgraciadamente la realidad que se ve afuera es un embargo que no ha sido fáctico, un embargo que ha beneficiado de alguna manera a empresas fuera de los Estados Unidos. Que empresas de los Estados Unidos han seguido haciendo negocios con Cuba a través de filiales en Europa. Y viajes, por ejemplo, que estaban restringidos, pero que la gente podía hacer a través de México, a través de Cancún, a través de Bahamas. Entonces, desgraciadamente, esa imagen es la que la gente tenía fuera de un embargo que dicen que no ha servido para nada y que era la excusa de alguna forma que tenía el gobierno cubano para no hacer nada. ¿El mundo apoya a Obama? Bueno, el mundo ha apoyado tantas cosas absurdas y Obama es lo más absurdo que hemos visto en los últimos años. Pero fíjate, déjame decirte algo que creo que es importante. A Cuba se le estaba acabando el mantengo de Venezuela. Sí. El petróleo está cayendo en una forma que Venezuela no va a poder seguir manteniendo a Cuba. Y Cuba, inteligentemente, consiguió todas esas personas que se acercaron a Obama, que necesitaba hacer algo para llamar la atención. Y cuando yo pensé que algo venía grande, es cuando el señor Varela
presidente de Panamá, un hombre de derecha, un hombre industrial, un hombre comerciante con una fábrica grande de licores en su país, invita a Cuba. Él no invita a Cuba porque él quiere invitar a Cuba. Los Estados Unidos, el Departamento de Estado, oye, le incitó para que lo con hiciera. Peña Nieto, lo que ocurrió con Muchas Peña gracias. Nieto. Fíjate que lo de Peña Nieto, México es igual. Ellos temían un flujo migratorio como pasó con el Mariel a las costas del Yucatán. No ha pasado y sin embargo Peña Nieto ya desde hace una semana estaba hablando de esto, María Elvira. Exactamente. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti. Continuamos esta cobertura especial, siempre bienvenidas. Vamos a estar aquí durante las horas necesarias hasta llevarle a usted todo lo que ha ocurrido durante el día de hoy, sin duda histórico, y durante la noche en el sur de la Florida. Ya regreso con más. Bueno, continuamos en vivo en esta hora histórica, porque es un día más que histórico, es el día en que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba comienzan a acercarse. Hay información que está saliendo de última hora, donde como por ejemplo toda esta conversación o este acercamiento comenzó en junio del 2013. Hubo reuniones claves en Canadá, un par de ellas, y la última reunión más importante, que es cuando cierra la negociación, ocurre en el Vaticano en otoño, donde el Papa Francisco fue el mediador. Esa es la parte histórica, es la parte de información. Vamos entonces ahora a continuar examinando lo que ha ocurrido. Está con nosotros el señor Lorenzo Palomares Starbuck. Gracias. Un abogado conocido, pero no solamente aparte de ser conocido en el sur de la Florida, sino es uno de los hombres que estuvo involucrado en sacar a muchos de los cubanos balseros que estaban detenidos en las Bahamas, que estaban sufriendo agresiones, torturas, y usted fue el hombre que logró pelear con el gobierno bahamense y traerlos a Estados Unidos y permitir también que llegaran aquí, porque las autoridades norteamericanas no necesariamente los querían aceptar. Así que gracias, Starbucks. Vamos entonces a ver ahora desde el punto de vista legal, que es el que no quiso abordar la señora Remedio en el segmento anterior. Usted me dice que viene una guerra constitucional. Dígame que usted qué quiere decir con guerra constitucional. Yo creo que viene una guerra de poderes entre la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos. Y comienza en enero 8. Ok, y esa guerra de poderes, ¿cómo se va a manifestar? Bueno, todo depende. Yo entiendo que lo que es el embargo cubano, el presidente no puede quitarlo en ninguna forma. No lo dice, pero lo puede relajar. Él puede relajar las veces que tú viajas, pero no puede relajar la parte financiera que le dejó, by the way, el año pasado, $9 billones a los Estados Unidos. Cuando usted me dice la parte financiera, ¿qué me quiere decir? Las remesas sí puede aumentar la cantidad de remesas que mandamos nosotros para allá. Porque esa va a la familia, pero la comercialización con el gobierno de Castro no se puede. La sección 305 del embargo lo prohíbe. Cualquier transacción económica. Cualquier transacción. Entonces, esta idea, que está en las disposiciones, vamos a ver el favorecimiento de la ampliación de los permisos generales de viajes, sí se puede. Él sí puede hacer Pero eso. la autorización de expansión de ventas y exportaciones comerciales de servicios desde Estados Unidos. Si es entre familia y familia, lo van a poder. Él tiene la potestad para hacerlo, pero no con el comercio de Cuba. Pero no, supuestamente es para empresas privadas en Cuba que puedan importar bienes de Estados Unidos. Pero es que Cuba no tiene empresas privadas. Absolutamente, pero bueno, va a ser la fachada de una empresa privada, que sabemos que son el Estado detrás de esa empresa, que va entonces a comprar cabillas y acero y bloques y madera 2x4 para que los cubanos se la compren y puedan remozar su casa. Eso es una falacia. Dígame por qué es una falacia porque es una comercialización con una empresa cubana y viola la sección 305 del embargo cubano. Muy bien, dígame otra de las disposiciones que usted La considera. disposición 2064 le prohíbe al señor Obama hacer lo que está haciendo en este momento. ¿Y qué es lo que dice la 2064? Que no puede actuar unilateralmente sin el consentimiento del Congreso. Obviamente hoy lo oímos que dijo que iba a trabajar con el gobierno para tratar de normalizar estas cosas, pero ahora viene un tiraquejala entre la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos. Esto es una un Congreso republicano. Un Congreso republicano y una Cámara, bueno, completamente republicano, eso es así.
Yo entiendo que viene la Constitución de Estados Unidos se va a poner en juego en estos momentos. Ok, dígame, vamos a hablar sobre la ley de ajuste cubano. No se toca, pasa? Esto no tiene nada que ver con la ley de ajuste cubano. Al contrario, aunque cuando tengamos una embajada en Cuba, el cubano que llegue a territorio nacional americano, que es la embajada, pues puede pedir asilo cubano porque ya llegó, tiene los pies secos. Claro, es muy importante, fíjese lo que está diciendo el abogado. Claro, al establecer relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba, la embajada norteamericana en La Habana se convierte en territorio norteamericano. El caso mío, yo nací en Cuba, mi madre era cónsul americano y yo estoy registrado en la embajada de Cuba, como americano nacido en Cuba. Entonces usted me dice que estamos hablando de la embajada de Perú nuevamente. Y también Mariel, eso va a venir. Ok, me parece que es... Otra cosa que es muy importante es esto de la normalización de relaciones diplomáticas. ¿Qué hace eso? Bueno, pues 156,000 cubanos que están sujetos a deportación ya pueden ser deportados a Cuba y yo creo que por ahí es donde Obama viene. Que dígame la parte de el quitar, que es uno de los temas más importantes para el gobierno de La Habana, es quitarlo de la lista de los países terroristas. Eso ¿cómo lo puede hacer la Casa Blanca desde el punto de vista constitucional? Yo creo que esa lista de terroristas la produce el Congreso. Esa es una pregunta muy bien para la congresista Ileana, que la tuviste anteriormente en el programa. ¿Cómo maneja el Congreso la lista de los países terroristas? Yo creo que el presidente Obama no puede quitar a nadie de una lista que ha producido el Congreso de Estados Unidos. Le quiero compartir con usted, Lorenzo, la llamada del señor René Gómez Manzano, que sin duda es uno de los disidentes en Cuba, históricos y más conocidos. ¿Cómo está usted, Manzano? Gusto en tenerlo en el programa. El gusto es mío, gracias por esta oportunidad. Claro, su impresión de la noticia. Bueno, yo creo que para hacer una valoración sopesada de esto que se ha anunciado, hay que conocer las interioridades de este asunto. Por ejemplo, una cuestión que yo siempre, incluso en artículos que escribí, planteé, es el carácter absurdo de este intercambio que proponían algunos, entre ellos, bueno, el periódico New York Times, de intercambiar a los 3 espías cubanos por el señor Alan Gross. Vemos que en este caso no ha sido así, es decir, no este cambio de 3 por 1, pues que hubiera sido totalmente asimétrico, ¿no? No se produjo. En este caso se está hablando también de un supuesto espía de origen cubano que también será liberado y de un número de personas que no se expresó hasta, por lo menos hasta donde yo sé, en la locución del señor Raúl Castro. No. Manzano, a ver si yo le entendí, a ver si yo le entendí lo que usted me está diciendo. ¿Usted no piensa que hubo un intercambio entre Gross y los 3 espías de la red Avispa? No, eso era lo que se proponía y eso fue lo que no se hizo. Es decir, no fue solamente el señor Gross. Uno más. El gobierno cubano ha anunciado que va a liberar también a un espía de origen cubano, según lo describió el señor Raúl Castro en su locución, pero además un número indeterminado de presos aquí en Cuba que serán beneficiados. Y eso es importante, claro, son más de 100 y pico de presos políticos que están en este momento en cárceles castristas. Correcto. La noticia que tengo, es decir, no se ha precisado el número ni se han precisado los nombres, pero la noticia que tengo es no de estos 100 y pico que están en las listas que se elaboran al efecto, pero sí de más de medio centenar. Es la versión que yo he recibido, es decir, que es algo importante. No se vaya, Gómez, para entonces volver a la parte, no se vaya porque quiero entonces que me diga cuál ha sido la reacción dentro de la oposición que está en Cuba en este momento. No se vaya, para entonces dar la oportunidad al que considera uno de los abogados en el sur de la Florida que ha estado muy relacionado con este tema, Estados Unidos y Cuba, específicamente en el tema de los balseros, la guerra constitucional que usted me dice. Dígame. Si tú estás oyendo que allá se publica que van a liberar un sinnúmero de 100 y tantos personas, van a venir aquí a encontrar la justicia americana, eso es lo mismo que van a pasar con los 100 y tantos mil cubanos que han cometido un delito y no pueden ajustar por el ajuste cubano porque ya son culpables de un delito
agravado. Explíqueme, para que el público entienda. Son 156,000 cubanos que están en cárceles norteamericanas o que están libres. Hace unos 3 o 4 años atrás, una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que el cubano no se podía detener en indefinidamente, claro. Y entonces lo sueltan para la calle. Eso hoy... Pero son deportables, es lo que usted me está diciendo. Sí, pero Cuba no los ha aceptado. Exacto, ¿y qué le hace usted pensar que entonces ahora Cuba sí los acepta? Los va a aceptar por la relación diplomática, los tiene que aceptar si van a tener relaciones diplomáticas. Bueno, la diferencia entre este grupo de los 156 y de los que me estaba hablando Manzano es que los otros son prisioneros políticos. Estos son, en los Estados Unidos, son cubanos que han cometido crímenes, un delito correcto, acá, sí. Delitos y entonces que han sido encontrados culpables por una corte norteamericana, pero que Cuba no los recibe. Exacto. Y no se pueden quedar al infinitum en una cárcel Exacto. americana. ¿No es así? Entonces usted teme por esta gente. No, es que yo entiendo que esa relación conlleva esa acción. Okay. Dígame, ¿dónde es la parte que de toda esta parte legal que usted considera que es la que más problemas puede traer desde el punto de vista político interno, bueno, doméstico? Doméstico, estamos viendo el señor Obama una vez más haciendo de la Constitución de Estados Unidos un documento que ya no existe para él. Entiendo que viene una guerra desde dentro del punto de vista jurídico. Estos 3 cubanos que fueron liberados, no se ha visto un perdón presidencial, simplemente se sacaron bajo... Tenía que haber habido un perdón presidencial. Sí, no estamos diciendo que el presidente no tiene la potestad para dar un perdón, estamos diciendo que el único que puede enmendar la sentencia es el juez que lo sentenció o a través de un perdón, y aquí no se ha hablado de perdón todavía. Y entonces explíqueme cómo es posible que desde el punto de vista jurídico le abrieron la cárcel, la puerta de la prisión y pudieron salir. Bueno, eso hay que preguntárselo al señor Obama. Claro, porque lo que usted me dice me parece que es muy interesante. Estos señores fueron condenados por un juez federal, por un jurado, quiero decir, liderado por un juez federal, y es, como usted dice, solamente el juez es el que puede firmar, o cuando el presidente se va, que usualmente perdona a unos cuantos prisioneros. Exacto, en este caso él ha perdonado a estas 3 personas y no se le ha dado, por lo menos él no habló en su discurso. No se puede decir que es un intercambio entre el espía cubano que estuvo 20 años en una prisión en Cuba e intercambiado por estos 3 señores que están en cárceles norteamericanas. Es un swap, ¿no? Es un swap político, pero bajo la ley de Estados Unidos no conlleva, no tiene poder jurídico. Pero en la Segunda Guerra Mundial usualmente se hacían este tipo de intercambios entre los espías rusos y los espías norteamericanos. Pero nosotros no estamos en guerra con Cuba, llevamos 56 años mirándolos, pero no hacemos nada. O sea, nosotros no estamos en guerra, o sea, para él hacer ese tipo de cosas tiene que haber un tratado de guerra firmado por el Congreso de Estados Unidos. Muchas gracias. Sin duda muy interesante su ángulo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto recién comienza y nosotros recién comenzamos nuestra cobertura de una noche histórica para el sur de la Florida. El corazón del anticastrismo está sin duda que muy atento a lo que acaba de ocurrir en la capital norteamericana. Gracias, Manzano. Vamos a seguir con usted próximamente a lo largo de la hora. Ya regreso con más.
décadas está ahora codificado en la legislación. A medida que estos cambios se desarrollan, tengo ganas de ver en el Congreso un debate honesto y serio sobre el levantamiento del embargo. Bueno, partes del discurso que dio el presidente Obama el día de hoy a las 12 del día en Televisión Nacional y nuevamente parte de esta historia que acaba de ocurrir a las 9 de la mañana y que ha seguido desarrollándose a lo largo y ancho de los Estados Unidos y sobre todo en esta comunidad que es la que más le ha tocado. Y quién mejor e ilustre miembro de la comunidad que el señor Pedro Roig, analista político, investigador en este momento de la Universidad de Miami, pero antes de eso, director de Radio y TV Martí. Gracias. Ahí está diciendo el presidente Obama que, bueno, ya después de la decisión que tomó, que se la puede tomar la rama ejecutiva, ahora le toca a la rama ejecutiva, que es a la rama legislativa, que es el Congreso Federal, levantar el embargo. Vamos entonces a revisar con usted todos los puntos que ya el presidente decidió el día de hoy, cómo puede, como presidente, para ver qué le parece a usted. Pero antes de eso, ¿dónde estaba usted y qué le pareció, qué pensó en el momento que escucha la noticia? Era en la mañana, como a todos nos sorprendió en distintos momentos, y yo pensé que la percepción de que Obama en cuestiones de materias de política internacional no es nada bueno, es una percepción válida, porque él ha hecho concesiones a Cuba a cambio de un individuo que estaba injustamente preso en Cuba. Que es Alan Gross. Que es Alan Gross. Por 5 computadoras ha hecho un intercambio extraordinario, pidiendo, o sea, ofreciendo un grupo de cosas que Cuba no se ha comprometido a cumplir. Ok, vamos por parte. Usted me dice que cambia a 3 espías que fueron condenados en una corte federal norteamericana por Alan Gross, que no tiene la gravedad de los cargos. Ni remotamente. Y entre paréntesis, Malvina, hay que recordar a esos familiares de los muertos, de los asesinados en el viaje de los hermanos de rescate, que hoy están sufriendo intensamente la injusticia que se ha cometido con el crimen de sus hijos, de sus padres y de sus familiares. Pero bueno, no es parte de la política. Que la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos lo hizo muy a menudo. Pero tú no tenías que llegar a ese, para mí, infame cambio de un individuo como eran estos por Alan Gross, porque además, como dijo el senador Bob Menéndez, estás abriendo para América Latina un precedente peligroso, porque es un régimen militar que le están dando un reconocimiento y que le están diciendo a los militares en América Latina, ya la etapa de evitar regímenes militares pasó. Bien. Es un malísimo precedente. Ese es el intercambio entre Gross y los 3 espías. Pero bueno, vamos a ir más allá. No solamente eso ocurrió, donde el intercambio de los 3 por Alan Gross. También hay un espía norteamericano que llevaba más de 20 años, bastante desconocido. Fíjense que no tenemos todavía. Ahí está, por eso tenemos la figura negra, es un agente cubano de Estados Unidos que también... en términos humanos, bien para esa familia y para ese individuo. ¿En términos políticos? En términos políticos, Estados Unidos es como un embudo. La parte ancha del embudo le tocó a Raúl Castro, la parte estrecha a los Estados Unidos. Déjame entonces mostrar y a revisar con usted los diferentes puntos que han cambiado, anunciados por el presidente en la mañana de hoy. Vamos a poner el primero. Restablecimiento, después de más de 50 años de relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Puede hacerlo el presidente? ¿Puede enviar a un embajador a La Habana? No solo lo puede hacer, lo está haciendo. Pero el problema lo va a tener con la confirmación de ese embajador en La Habana. O sea, el Senado de los Estados Unidos, yo no creo que este Senado, dominado y controlado por la mayoría republicana, apruebe a ningún embajador que nombre en La Habana Barack Obama. Entonces el embajador no puede... Lo nombrará, pero no puede ir a ejercer sus funciones como embajador, porque no está aprobado, que usualmente tienen que pasar los embajadores por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Bien. Segunda, reforma del marco normativo para empoderar al pueblo cubano con mayor eficacia. ¿Eso qué significa? Mira, ahora celulares, roaming, teléfonos, parabólicas. Digamos. Ahí hay 2 problemas. Uno, que se le debió haber pedido
al gobierno, al régimen de Raúl Castro, que pusiera una fecha que dijera a partir de tal fecha sí puede hacerse eso. Estados Unidos lo está ofreciendo y para mí me resulta realmente incómodo dejar en manos de Raúl Castro la respuesta final. Y el segundo problema es, ¿quién va a pagar por eso? Los cubanos de Miami, porque un cubano que gana $20 al mes no puede comprar nada. Muy bien, pero se sabe, eso está sobreentendido, que Hialeah es la que va a financiar esto, como ya lo financia, son más de $1.000 millones de dólares, ¿no es así? Los que envían. 5.000 millones entre las remesas en dinero duro y más los envíos de paquetes. 5.000 millones, que es más que lo que da la industria turística, que no pasa de 2.500 millones. Bueno, muy bien, pero también depende, el primo de Hialeah, cuánto dinero le quiere mandar a la tía en Marianao. ¿Y cuánto más puede mandar después que está mandando 5.000 millones? Eso depende de cada familia. Claro. Pero bueno, ahí está la posibilidad ahora. Favorecimiento de la ampliación de los permisos generales de viaje. Significa que esas 12 categorías que ahora están existentes, periodistas, científicos, investigadores, atletas, músicos, ahora se va a ampliar y ya no hay que esperar 3 meses para que te den el permiso para poder ir a Cuba. Y ahí está el detalle. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que no tienen que esperar, pero no hay una nueva categoría. O sea, son los mismos que en lugar de esperar 4 meses, van a esperar ahora, no tienen que esperar. Mira, tenemos que ser cuidadosos de no sobredimensionar lo que está pasando. Exagerarlo, porque aquí no hay, aquí le han dado una vuelta a la ley Helms-Burton, pero en realidad sigue vigente la ley Helms-Burton. No se ha modificado. Pero la han debilitado grandemente con estas disposiciones. Es que ya eso existía. Ahora tú puedes ir antes, pero puedes ir. Los mismos maestros, los mismos religiosos, los mismos individuos. Pero ahora le están dando una facilidad de que sea mucho más rápido el trámite. Exactamente, ¿no es así? eso es todo. Pero eso es todo. Entonces, puedes ir antes, pero no es que puede ir otra gente que no podían ir antes. Y tenemos que ser cuidadosos, María Elvira, de no equivocarnos. Es lo mismo que existía, pero lo han agilizado. Más fácil. Vamos entonces a la autorización de expansión de ventas y exportaciones comerciales de bienes desde Estados Unidos, lo cual significa entonces que ahora vamos a poder exportar hacia Cuba bienes de los Estados Unidos, que es donde dicen que es las cabillas, los ladrillos, no las tejas, el sheetrock, o inodoros o cortadoras de pasto. Volvemos a lo mismo. ¿Quién va a pagar eso? Primero, en La Habana, y la noticia en realidad es buena, porque eso directamente afecta al cubano. El cubano de la isla no lo puede pagar, ni la cabilla, ni el ladrillo, porque en La Habana se derrumban 3 casas promedio al día, más de 300 al año. O sea, la infraestructura de Cuba está por el piso. Pero usted lo acaba de decir, entonces, el cubano va a estar muy contento. Entonces, tiene que estar contento que los familiares y los que no tienen familiares, a eso no les, nada de lo que estamos hablando afecta a esos millones de cubanos, que no tienen familiares. De manera que estamos hablando de cosas marginales. Déjame decirte una cosa, y no quiero que me entiendan mal. Para Raúl Castro y su régimen, esta es una gran victoria. No nos equivoquemos, ellos están celebrando una gran victoria porque les están regresando los 3 espías que le quedaban. Bien. Y para Raúl una victoria Castro, política. Sí lo es. Pero entonces, ¿usted qué le contesta a aquellos que consideran que están pasando también por estas 3 horas de cobertura? ¿Usted qué le contesta cuando dicen ahora le están subiendo la parada, como dirían los cubanos, al régimen de La Habana? Mira, ahora se la están haciendo más difícil porque son ellos los que dicen no, no los yanquis, o los gringos, o los americanos. Mira, le están subiendo la parada, sí, es válido, esa premisa es válida, pero al mismo tiempo tú estás hablando con un régimen que se caracteriza por no cumplir con estas cuestiones. Entonces, ¿por qué razón se hizo todo esto a cambio de nada? Tenían que haber puesto fechas. ¿Por qué no se pusieron? ¿En qué momento ustedes nos van a dar esto y esto? No hay nada. Está en manos del régimen que lo decida. El hecho de que puedan ahora los cubanos americanos que van a ver a los familiares llevar American Express y Visa y Mastercard. ¿Eso en qué manera ayuda al régimen? Mira, ayuda al cubano
y ayuda al que viaja y ayuda al régimen porque facilita el movimiento de dinero. Pero yo no creo que en ningún momento el cubano gastó menos de lo que planeó gastar. Si yo tenía para gastarme $3.000, yo llevaba los $3.000. En cash. En cash. Bien. Ahora voy con 500 y el resto lo llevo en tarjeta. O sea, son cambios que en realidad son marginales. Dígame entonces, finalmente, sin duda una de las más importantes, de las más álgidas, sacar a Cuba de la lista de los países terroristas. Mira, ¿eso en qué ayuda a Cuba? Bueno, definitivamente lo ayuda. A nivel internacional, ¿en qué lo ayuda? Lo ayuda porque Cuba es un país militante que milita en todo lo que sea contra los Estados Unidos. Y en el caso que se ha mencionado aquí en varias ocasiones del barco coreano, es una prueba, con armas subversivas, es una prueba de esa militancia. El gobierno de Cuba está en el proceso con Venezuela de dar visas y de darle pasaportes falsos a terroristas de distintos países. Bien. Que Canadá ha tenido que retirar a su embajador porque estaban en Venezuela, porque estaban usando a Venezuela y esos pasaportes falsos que eran iraníes o palestinos que tomaban identidad venezolana. Bueno. Cuba participaba porque esos pasaportes se fabrican en Cuba. Y lo sabemos, pero en este momento Obama no estaba tomando eso como un punto de consideración. El hecho de que dice que está dispuesto a revisar la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo en cuentas claras, ¿cómo ayuda a Cuba? Préstamos internacionales, que la comunidad internacional... Mira, no creo que llegue a eso. Es un éxito para Raúl Castro porque eventualmente facilita, despeja el camino al levantamiento del embargo. ¿Qué viene ahora después, en los próximos 30 segundos? ¿Qué va a pasar ahora? Mira, yo veo en este momento un profundo debate en el Senado de los Estados Unidos. Obama ha creado un gravísimo problema con los senadores muy poderosos, Bob Menéndez, Marco Rubio y Ted Cruz, y con todos los legisladores. Y es probable que le cueste muchísimo trabajo poder pasar estas leyes en el Senado. Específicamente la del embajador. Y bueno, como dice usted, como dijo el presidente Obama, levantar el embargo en su totalidad oficialmente. Yo no creo que en los próximos 2 años eso va a pasar. Y eso hay que verlo a través de ese Congreso Federal republicano. Gracias nuevamente. Ya regreso con más.